Bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, el podcast que nos invita a pensar más allá de los límites que nos pone el sistema, nuestros patrones de creencia, la escuela, la familia, etcétera. Hoy día, con una gran invitada, y mi partner Giancarlo Torres nos va a presentar. ¿Cómo está, Giancarlo? Hola Mirko, muy bien, muy bien. Grato como todos los días lunes de esta conversación. Y traemos una invitada de lujo. Se llama Vanessa Ramos, consultora, temas de, corrígeme Vanessa si digo alguna barbaridad, temas de digitalización y adopción de tecnologías, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá yo quería hacer una intro un poquito experiencial. A mí me pasaba en la adolescencia, que fue hace harto rato ya, que sentía que los adultos que me rodeaban eran unos buenos para nada con la tecnología. Y siempre me creía puta bueno para los temas digitales. En los tiempos del VHS estoy hablándoles, po. Entonces, para mí era un gran valor saber programar el VHS para grabar, por ejemplo, o grabar de cinta a cinta, porque mi padre y mi madre, weón, se jubilaron de la tecnología por ahí por el 82. Entonces, lo que me ocurre últimamente es que no entiendo ni carajo, weón. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es Internet de las cosas? No, eso es tal cosa, no, pero ahora está el chat GPT que puta, ofrece millones de alternativas, todas las redes sociales llenas de post relacionado al chat GPT, etcétera, etcétera. Y a su vez, todo esto choca un poco con una de los hilos de este podcast, que es lo cultural. Y estamos, Vanessa, un poco una de mis preguntas es, ¿estamos frente ya a Terminator, Sarah Connor? ¿Se va a acabar esta cuestión? ¿Qué es lo que cada uno entiende de este tema? Y sobre eso me gustaría que cucharáramos un rato durante esta conversación. Sobre la pregunta que si ya estamos en la era de Terminator, ¿eso? Así. Partamos por ahí. O sea, yo creo que en todas las eras hemos tenido alguien que diga estamos en la era de Terminator. Yo creo que lo mismo dijeron cuando llegó la imprenta, lo mismo dijeron cuando llegó el ferrocarril, la tecnología, cuando llegó el internet. Entonces, en todos los cambios, la tecnología se mueve así un poquito como una L, ¿cierto? Entonces, cada vez que hemos llegado al hockey stick y hemos subido un poquito, ahí siempre hay alguien que siente como que se está acabando el mundo, que está al final, ¿cierto? Y cada vez nos hemos reinventado y cuando llegó el internet no nos morimos y simplemente tal vez no necesitábamos como las enciclopedias, pero se abrió otro mundo completo. Y yo creo que estamos en una de esas etapas de nuevo. ¿De dónde viene ese fatalismo con la disrupción tecnológica? O sea, yo creo que viene del hecho de que es incierto y que te invita a recrearte, te invita a pensar. Y no solo te invita, te requiere y te obliga a pensar y te obliga a cambiar los paradigmas y a dejar los paradigmas que tenías antes un poco de lado. Entonces, eso yo creo que siempre le crea a alguien, a todos nos crea como un miedo, porque tienes que, bueno, al punto del nombre de este podcast, tienes que salir de tu caja y atreverte a pensar un poquito más allá y a ver, ah, ya no se va a acabar el mundo, puedo seguir. Porque Pero, sí, pero no se ha acabado el mundo todavía, el internet no acabó el mundo, ni la imprenta, así que o se acaba una forma de vivir en el mundo y comienza otra. Yo creo que eso es lo que efectivamente da más terror. O sea, si hay un acabo de mundo, en términos de que las cosas como las conocemos no van a continuar igual, y por alguna razón misteriosa me ha tocado verlo a propósito de toda la discusión sobre chat GPT, ¿no? De que dice, no, es que ahora sí estamos entrando a una zona muy peligrosa. Siempre todo ah, esto, a mí, bueno, a mí yo tampoco, yo soy básicamente una persona abierta
A cambio no me complica porque si además no lo sé manejar, bueno, me iré a vivir a una isla desierta, por último. Eso no me va a complicar, pero me gusta o disfruto de ver cierto miedo como estructural a la y resistencia a dejar de vivir en el mundo en que sabemos vivir. Claro, claro, hay que cambiar. Pero al final, a ver, nada de lo que ChatGPT no es tampoco algo tan nuevo. Sí, en los temas, en cuánto se afiató en nuestro subconsciente y cuánta publicidad se le hizo y cuántos influencers de LinkedIn sacaron cosas y cuántos influencers de Facebook sacaron cosas, sí. Pero todo lo que hace ChatGPT existía el año pasado y en el 2019, en el 2020. Nada es necesariamente nuevo. Simplemente ¿Qué es está lo que hace? reempaquetado y O sea, masificado. es más masivo, es más, aborda más y se le hizo mucha más, ¿cómo se dice? Marketing también. Pero lo que está abajo de ChatGPT, porque ChatGPT es un chatbot, ¿cierto? Es como el mismo chat que tiene Falabella o la TAM, o cuando llamas a clínica alemana y te contesta primero, o tu tarjeta de crédito, es lo mismo, eso es. Bien simple eso es. Y abajo de eso hay un modelo de inteligencia artificial que también existía. Los modelos de inteligencia artificial como que es un LLM, un Large Language Model, y que es inteligencia artificial generativa. Eso existía hace tiempo. Tanto así que ya en el 2019 habían estudios de lo malo que era un modelo como ese. Entonces ya existía hace tanto tiempo que lo habían estudiado. Oye, Vane, aquí voy a honrar a nuestro ex panelista, Nicolás Raín, con el manual de cortapalo. Me dejaste atrás como 3 cuadras en los últimos 10 segundos de lo que dijiste. Entonces, un poquito de alfabetización digital. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué es este L no sé cuánto que dijiste? Como para hablar desde los... Desde la Gateando primero. Vamos gateando primero. eh, inteligencia artificial es un término que es bien amplio, es una sombrilla. Es básicamente, en una forma bien fácil, es todo lo que tratan de hacer programas de computación o algoritmos. Nosotros tratamos de crear un mini programa para que replique el pensamiento o la estructura o una gestión de alguna actividad que de otra forma la haría un humano. Eso es bien básico. Ok. Obviamente hay más técnicas de eso, pero básicamente un programador siente y dice, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Ya. O sea, es Y un cerebro que ve varias alternativas y toma una decisión. ujú, sí. Y está programado por alguien que creó un programa usando algún lenguaje de programación, describió un programa y creó, y utilizando diferentes herramientas, logró crear este algoritmo de decisión que Perf- replica las actividades que replicaríamos nosotros, porque nosotros funcionamos como algoritmos también. Nosotros sabemos cuando está la luz verde para en el paseo peatonal, puedo cruzar. Eso es un algoritmo de decisión. Y lo que hacen los algoritmos, o el algoritmo, como se habla de Amazon, de Facebook, etcétera, se basa de hecho mucho en ese algoritmo humano, que es finalmente repetir patrones, repetir en automático X cantidad de decisiones. Exacto. Es básicamente, si esto pasa, entonces esto. Obviamente en temas muy complejos, pero es si esto, esto. Si, Implica B. cam si cambia la luz de amarillo a verde, puedes cruzar. Si la luz está pasando de amarillo a rojo, acelera. O mira bien para que nadie te vaya a matar. Sí, eso básicamente. Entonces, ¿Cómo eso este, lo tomaron. Ujú. cómo este trabajo, la consultoría digital, con qué te encuentras tú?
¿Con qué me encuentro yo? ¿Qué te encuentras tú al otro lado de un cliente? Nosotros, a ver, es súper interesante. Yo no necesariamente no empecé haciendo. Yo llegué a este tema bien de una forma poco típica para las personas que tienen mi rol. Yo empecé haciendo auditorías y yo en realidad tengo una maestría en finanzas, entonces yo empecé desde el lado de una perspectiva completamente diferente. Pero empecé a trabajar en una auditora y lo primero que me pidieron fue que hiciera como una revisión del sistema, porque si el sistema tecnológico no estaba bien, los números no podíamos confiar en los números y no podíamos auditarlos por eso. Y yo dije, oye, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de tecnología. Y, y el jefe que tenía en ese momento me dijo, bueno, tienes todo el fin de semana para buscar y aprenderlo. Y aprendí y empecé a conocer el lado de tecnología así, literalmente, con Google, leyendo. eh, y resultó que la vida me puso muchas personas que para mí me parecían muy interesantes también que estaban metidas en el tema de tecnología. Y ahí fui llegando a este tema de transformación digital, de apoyar a los clientes, de desarrollar herramientas, de desarrollar plataformas para los clientes, etc. Entonces, para mí ha sido bien interesante porque para mí lo mismo que yo me encuentro que tal vez sería diferente la respuesta si hubiese empezado desde el lado de tecnología, pero lo que yo me encuentro cuando tratamos de ayudar a un cliente en el proceso de digitalización o de transformación digital o de introducción de tecnología, es lo mismo que me encontraba cuando tenía que ayudarlos a optimizar cualquier proceso aunque no fuese con tecnología. Miedo al cambio, resistencia, no estar muy seguro de lo que quieren lograr, no tener un propósito claro y no tener un diseño que responda al propósito y no saber cuál es el objetivo final de lo que quiero lograr. Y eso es lo mismo, que sea con tecnología o que sea con el cambio de un proceso, o que yo te vaya a dar una presentación o te vaya a dar una herramienta en tu teléfono, al final los problemas son los mismos. Y nosotros siempre decimos, o más bien dicho, hemos repetido en varias de nuestros capítulos que la cultura es lo más relevante en una organización, que cualquier cultura se desayuna una estrategia. ¿Cuáles son las culturas más, eh, más dispuestas o más mejor posicionadas para recibir asesoría de transformación digital y cuáles las que menos y por qué? ¿Qué implica hoy día tener una cultura abierta a la digitalización y a la tecnología? Sí, nosotros tenemos, estamos tratando de probablemente, es la primera vez que lo decimos a la luz, pero probablemente lo va a empezar a escuchar. Usamos mucho el tema de mindset digital. Eh, y cuando evaluamos si una compañía tiene un mindset digital, es primero si han logrado crear desde la base un nivel de alfabetización con su equipo que empiece a uno, ayudar a quitar el miedo, a romper estos paradigmas de miedo de que la tecnología me va a reemplazar o hacer las cosas más difíciles, etcétera. Primero, y segundo, que del otro lado abra el proceso de crear una visión, de poder soñar. Esos son los primeros dos elementos. Después es lograr que eso quede verdaderamente, eso como yo diría, como precepto dentro de la compañía. Y luego yo diría que hay dos cosas que son igual de importantes que están sobre eso. Es como crear una mentalidad de mejora continua, porque aunque esto es verdad para todo, la tecnología cambia tanto y tan rápido que es súper importante que ese deseo de continuar mejorando, ese deseo de encontrar el 0,5% mejor, el 0,5% mejor, el 0,5% mejor, el 0,5% mejor, y cómo hacerlo mediante la tecnología también esté presente. Y del otro lado,
que una compañía esté dispuesta y que le presente a sus empleados y a sus colaboradores la oportunidad de fallar, porque yo creo que cuando estás haciendo cualquier tema de implementación digital o de cualquier gestión de cambio, si las personas piensan que fallar es un error y si fallar les da miedo, no se van a orientar a la experimentación. Y al final estos son una serie, todas las transformaciones son una serie de mini experimentos que se van acumulando de forma incremental. Y eso, pero en nuestra cultura, la cultura chilena, la falla el error está muy sancionado, es muy castigado, está incluso en una zona casi de pecado, ¿no? No sé cómo será en otros países, porque estas cuestiones tienen que ver con culturas propias de las organizaciones, cuando son transnacionales, pero también con cuestiones bien del nacional. ¿Qué experiencia tienes en eso? ¿No? En otros países, en el mundo desarrollado, eh, donde está fuerte el tema de la innovación y el emprendimiento, todos asumen que Estados Unidos, ¿no? La cuna el lugar donde se desarrolla. Sí, o sea, yo creo que hay una parte cultural en ese sentido, hay muchos estudios, o sea, yo no soy, he hecho muchas cosas, pero todavía no soy socióloga, entonces sí hay muchos estudios de que alinean la cultura con la disposición a experimentar. Pero yo creo que en cuanto a las Volví. compañías, ya, pero yo creo que en cuanto a las compañías en Chile o en Japón o en, y me refiero a Japón porque yo trabajaba mucho con temas de Lean, que nació en Japón, o en Estados Unidos, que fue donde yo empecé mi carrera, en cualquiera de esos tres lugares depende del líder de la organización, no únicamente de la cultura en la cual está, sino de la cultura que cree el líder de esa organización. Y eso se forma día a día en realidad. Yo creo que cada actividad, cada líder, cada día que se levanta, cada interacción que tiene con los empleados, tiene que decidir cómo va a empujar cada uno de estos ejes de la cultura. Y cuál hay que empujar en qué momento. A veces hay que empujar, hay cosas en las que no se puede fallar y tu nivel de confiabilidad tiene que ser muy, muy, muy alto en cosas de medicina, etcétera. Pero hay oportunidades en las cuales sí se puede experimentar y poder transmitir eso bien claramente y poder dar la oportunidad y la apertura y saber comunicar eh, cuál es el apetito de riesgo que hay en cada uno de los procesos es súper importante, pero eso está de cada líder en cada organización, aquí en Japón o en Estados Unidos. Yo creo que es un temazo, sobre todo los últimos dos puntos que tú mencionaste, Vane. Eh, con Mirko hemos repetido varias veces una charla que veníamos haciendo hace rato, Mirko, ¿te acordáis? En la lámina de Gramsci, esto que decía Gramsci de que la crisis es cuando lo viejo que está muriendo no termina de morir, lo nuevo que está naciendo no termina de nacer, y al medio está Los monstruos. los monstruos, el interregno. Ahora lo que me pasa al meterme un poquito más a temas de tecnología, el otro día por una charla que estoy armando me volví a ver el docu de Cambridge Analytica, de cómo afecta la política. Bueno, finalmente yo creo que no vamos a salir nunca del interregno y vamos a tener que vivir en esto que, voy a poner palabra en la boca de Vanessa, de mejora continua. Para mí finalmente es aprende a vivir en el cambio continuo, pero de verdad, o sea, no nos vamos a salir y los monstruos van a estar apareciendo a cada rato, y algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir, querámoslo o no. Eso como, quizás ando muy negativo, pero Pero yo no sé si es negativo, ¿ah? O sea, estamos entrando a un mundo de constante cambio, podría ser traducido eso, y eso no necesariamente es malo, o de una velocidad del cambio permanente o mucho, mucho más rápida de de la que conocimos en el mundo análogo, ¿no? En el siglo XX. Hay información que confirma tu tesis, Giancarlo.
Hay algunos autores de Estados Unidos que hablan de la era de las aceleraciones globales. Buena, buena. Oye, y voy a contar una mini historia que yo creo que da para temas tecnológicos, ¿eh? Una vez, en una gran empresa tiene su oficina aquí en la Torre Titanio. eh, Armaron un centro de innovación y colaboración. Piso completo, lugar así, extraordinario, ¿eh? En el hardware, digamos. Uno de los directores me dice, oye, anda a echarle una mira a esta cuestión porque quiero ver si se hace lo que promete hacer. Entonces yo fui con otro amigo, el Seba Gallero de Matrística, cuyo uno de sus temas es la colaboración, pues, los sistémicos, etcétera. Entonces llegamos a este centro de innovación y colaboración. Eh, la persona que nos recibe eh, nos dice, oye, no, oye, el lugar es fantástico porque se pueden mover los muros y podemos hacer salas grandes, salas chicas, y podemos conectar el teléfono en todas las pantallas. Ok. Oye, le dice Sebastián, en términos de innovación, ¿qué les gustaría lograr? Y lo otro, ¿qué herramientas han usado en términos de colaboración? Oye, les conté que los muros se mueven, se puede conectar la tele con la... O sea, hay un concepto de innovación asociado a la tecnología, por un lado, y de tecnología asociado a los fierros, finalmente, a lo palpable. ¿Cómo en esa cultura metemos estos temas de digitalización, Vanessa? ¿Qué tan buenos somos para aceptar la digitalización, la innovación, lo moderno, lo nuevo, etcétera? Sí. Bueno, antes de responderte esa pregunta, te cuento que yo creo que ha sido lo peor que ha pasado en temas de innovación en los últimos, no sé, 20, 25 años, que todo el mundo pensaba, el concepto abierto es sinónimo de innovación, ¿cierto? No tenemos oficinas, somos innovadores. No tenemos, somos innovadores. Pues no tiene que ver nada con la otra. Y efectivamente, a veces todos esos temas de concepto abierto y no tener espacios cerrados y no tener espacios para tú poder pensar sin que nadie te moleste o dependiendo, no puedas que puedas estar en silencio si el silencio te estimula, están en contra de la innovación, lo terminan deterioran la innovación porque para innovar necesitas poder concentrarte, pensar, meditar, todas esas cosas. Eh, pero yo creo que eso es bien estético. Yo creo que al final, si alguien confunde innovación con, como tú dices, los fierros, hay que hacer una intervención un poco más de base. De decir, vamos a ver, eh, diseñemos o por lo menos midamos verdaderamente qué es lo que tú llamas innovación y qué es lo que quieres lograr con esta innovación, porque puede ser que tal vez ese sea el nivel de ambición. Si el nivel de ambición de tu innovación es cambiar el concepto de tu oficina, la cumpliste, estás al final. Tienes que entender qué significa para ti, cuál es tu propósito con innovar y de ahí seguir. Entonces yo creo que la intervención es un poco más basal, es cuál es el propósito. Una vez entiendes el propósito, cómo lo diseño, cuáles son los habilitadores que necesito y cuáles son los objetivos que quiero lograr con esto. Quiero mejorar mi sustentabilidad, quiero mejorar mi productividad. ¿Por qué quiero innovar? Quiero mejorar mi confiabilidad, quiero mejorar la experiencia de mi cliente. Esto tiene que estar bien claro. Más antes de decir si está bien o mal los perros, yo pienso que eso no es innovación, pero tal vez dentro de su nivel de ambición, sí eso es innovación. Y está bien, si tu nivel de ambición te dice que tú quieres llegar al escalón 1, ya, te cumpliste tu meta. Tiene que ser cuál es mi nivel de ambición. Es como cuando quieres perder peso. ¿Cuánto quieres perder? Ya. Entonces sabemos cómo después orientamos tu dieta, tu rutina de ejercicios, todas tus otras cosas. Y después lo medimos. Pero primero sabemos a dónde quieres llegar. Y en Chile, ¿con qué cliente estás encontrado? Entonces me Pelemos un encuentra, poquito, yo, pelemos un poquito. este cliente no estaba en la Torre Titanium, pero está en el Parque Titanium. Y
Y también pasó algo bien parecido, como que su, ay, en minería es muy normal tener este tema de los centros integrados de De operaciones. operaciones. Y de algún momento la, el norte era, bueno, vamos a hacer con este centro integrado, era mucho del diseño, muy parecido a esta idea. Vamos a tener este diseño, vamos a tener este diseño. Pero yo creo que con el tiempo logramos como ayudar a crear la cultura correctamente en ese sentido y, y a crear un programa de innovación que fuese útil. Eh, y yo creo que en realidad depende, yo creo también de la industria. Hay que ver, eh, hay industrias en las que te llevan, la innovación ya está como muy de basal, entonces para poder competir en la industria tienes que poder incorporar ciertos temas de innovación, si no, no puedes competir. Entonces, por ejemplo, yo también, hay que comparar dentro de la industria el retail y la minería y los procesos, no sé, agrícolas son totalmente diferentes. Tienen culturas diferentes, tienen estructuras diferentes. Y tienes que abordarlos desde donde están, dentro de su nivel, cómo están sus pares y cómo está esa compañía dentro de sus pares, es su grupo objetivo con los que se compara y ahí cuál es el nivel de ambición que tienen para cada una de estas actividades también. Y las pequeñas empresas, las medianas empresas, tienen más disposición a la innovación tecnológica, a digitalizarse mentalmente, pero tienen menos recursos. ¿Cómo está operando eso ahí? Porque claro, hablamos de grandes áreas de empresas, ¿no? Tú mencionas sectores donde en general estamos hablando de pescado muy, muy, muy grande, pero el grueso del trabajo en Chile lo da la pequeña y mediana empresa, 80%. Sí, yo creo que acá las empresas pequeñas, es más fácil cambiar en una empresa pequeña que cambiar en una empresa grande, ¿ya? ¿Cierto? Porque la flexibilidad que tienes es mucho mayor. Eh, y además las personas y los procesos que tienes que intervenir están mucho más cercanos y son menos personas, también menos colaboradores los que tienes que intervenir. Obviamente tienes que tener un buen líder que pueda acercar todas esas cosas. Ahora, siempre se habla como de temas de costos y siempre la innovación se ve como costosa, pero muchas de los, incluyendo ChatGPT, por ejemplo, si tomas eso, todo lo que tú puedes construir sobre ChatGPT o todos los beneficios que te da ChatGPT son completamente accesibles y gratis, no tienen costo asociado o un costo mínimo, porque ahora puedes tener una membresía premium y construir sobre el modelo para que puedas construir tus propios productos sobre el modelo de OpenAI que habilita ChatGPT. Pero es un costo tan módico, en realidad, que lo podrías abordar. Si tienes la disposición, si tienes un buen líder, si tienes alguien que tenga un suficiente entendimiento, si tiene una visión y si puedes movilizar a las personas que están alrededor tuyo. Entonces yo Oye, creo que para mí es una ventaja competitiva ser pequeño, porque muchas de estas cosas el costo base es muy bajo. Si tienes una buena visión y si tienes el ímpetu para hacerlo. Ya. volviendo a la alfabetización, ¿cuáles son esas oportunidades que entrega ChatGPT? De partida, GPT significa algo. Sorry lo ignorante. Sí, GPT son las tres siglas que describen los tres elementos que que son característicos del modelo, que es generativo, que significa que esa es la G, ¿cierto? Generativo, generative, que es que en base a lo que aprendió puede crear algo nuevo, ¿ya? P, que es pre-trained, que es como preentrenado, significa que sí hubo un proceso de entrenamiento que pasó y en ese sentido el entrenamiento
creó el concepto de respuesta que tenía que tener el modelo, ¿cierto? En el caso de GPT, por ejemplo, es como la idea cuando lo estaba entrenando era, en base a lo que sabes, generativo, crea una nueva respuesta que prediga el tipo de palabra que debe seguir a la palabra anterior, ¿cierto? Entonces esa es la parte. Y transformador es que en sí estás creando algo que no. Entonces eso es generativo, preentrenado, transformador. ¿Y cuáles son las alternativas que puede una compañía cualquiera acceder solo teniendo ChatGPT? Suelen teniendo el chat GPT, por ejemplo, vamos a ver, esa es un poquito, requiere un poquito de creatividad, pero vamos a ver. Solo teniendo el chat GPT, sí, O no, bueno, no hasta solo, pero al mundo que te abre el GPT, para no adscribirlo solo a eso. pero estaba pensando que, por ejemplo, cualquier persona que se mete a Facebook, están todos como en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como 400 libros y influencers y eh, entrenamientos de 30 minutos que te dicen cómo utilizar esto para, con un poco de adecuación, utilizarlo para, por ejemplo, crear mejores campañas de marketing. Eso es uno, utilizando todas las herramientas de marketing por redes sociales que existen. O sea, Entonces, es súper, un asesor digital. no, o sea, yo creo que más que asesor, es un contenido, o sea, en realidad, sí, Claro, te asesora, un te dice lo que tienes que hacer para optimizarte en marketing, por ejemplo, tu ¿no? marketing, Eso es una asesoría. y puedes terminar con un plan que obviamente antes le hubieses tenido que pagar a alguien. Eso es un ejemplo. Obviamente tienes que hacer una inversión de tu tiempo en tomar los cursos y después entender y jugar, porque en realidad es como jugar con el modelo para que puedas tener un buen producto. Pero eso es cuestión de cada vez tú te vas haciendo mejor en hacer ese proceso. Entonces ese sería uno, bien accesible. Y yo creo que especialmente ese tema de a las pequeñas y medianas empresas que les ayuda, te ayuda primero en eso, en todo lo que es como SEO, que es como posicionamiento en temas de venta. Yo creo que también en temas como donde tienes que hacer como eh, temas de investigaciones o antes de eso, servicio al cliente, que es como todos los chatbots que ya hemos usado. Ahora tienes una oportunidad de tener un chatbot que funcione igual que algo como el de Falabella, por ejemplo. Entonces, si tienes muchas cuestiones de servicio al cliente en tu compañía, también lo puedes utilizar. Igual tienes que hacer una inversión en verlo, en entenderlo, en crearlo y gestionarlo, pero lo puedes implementar. Eh, yo creo que un poquito más complicado, pero no tanto, es si tienes como un proceso bastante industrial que requiera temas de entender bien cuáles son los riesgos a tus procesos, cuáles son, que tienes que crear, por ejemplo, instructivos relacionados a ese proceso para que tus colaboradores estén seguros. También lo puedes crear. Puedes ahora el buscador o la competencia de Google, por ejemplo, que es Bing, que es de Microsoft, tiene el chatbot asociado, entonces está conectado al Internet y puedes buscar tendencias de la industria. Te puedes comparar un poco de inversión también en cómo crear buenas preguntas. Tienes benchmarks de cómo tú estás en cuanto a la industria, en tu industria, en tus comparativos. Entonces, todas esas cosas son cosas que de momento una pequeña compañía, una mediana empresa le hubiese salido muy caro contratar a una consultora para que viniera. Pero ahora los dueños o los gerentes con una módica inversión de tiempo pueden hacerlo. Oye, salió una carta. ¿Perdón? Elon Musk, junto a otros, sacaron una carta para decir, detengan, paren todo que me quiero bajar, weón. Eh, De mentira. ¿La carta era de mentira? ¿O la No, intención era de mentira?
la carta es de verdad. Yo creo que este es mi no Dale, conozco a dale, ninguno dale. de los que firmó la carta. Elon, no le vamos a hacer tanto daño. Todavía no los tengo en mi WhatsApp, pero yo no creo que la intención es real. Sí, OpenAI, que es la compañía que habilita ChatGPT, ¿qué va a hacer con todos esos empleados y para? ¿Qué va a hacer Elon con la inversión que hizo? O Microsoft que ya ha declarado que le va a poner 10 billones de dólares a ChatGPT, a OpenAI. ¿Cómo va a recuperar esa inversión? Y yo creo que es real que la carta existe y que en algún momento lo expresaron, pero yo no creo que es real que la intención de parar existía. No, nadie puede parar nada en este minuto. Y además son las cosas como, ya están en el universo, entonces alguien más lo tiene. Google ya está ya tiene BERT, ya existe, como estos modelos existen, estos son los más famosos, pero los modelos existen, los doctores de inteligencia artificial existen, van a seguir trabajando en esto. ¿Cómo le vas a parar la pasión por desarrollar el mejor modelo al estudiante de doctorado que está en la Universidad de Queensland ahora trabajando en eso? No, es imposible. La ilusión de detenernos para pensar las cosas ya es simplemente un sueño de un mundo que ya se fue. En todo sentido, ¿ah? En todo sentido, nada se puede detener. Creo que hay oportunidades reales en decir, no en decir vamos a parar, pero hay oportunidades reales en decir, requiere que alguien lo piense, pero es lo mismo que existe en otros temas de avances científicos, porque esto es un avance científico. Biotecnología, medicina. Exacto. Como está el CRISPR, que es como tú puedes editar con algo que parece como un lápiz, puedes editar el DNA de un ente. Entonces sí, hay alguien que debe estar pensando cuál es la bioética de esto y cómo creo leyes alrededor de esto. Pero no significa que vamos a ir a recolectar todos los CRISPRs de todos los lugares del mundo y ponerles una caja y sacarlos en 2 años más. O sea, se viene más complejidad de la que de la que hemos habitado. Aún. Es complejidad, pero también es simpleza. Te simplifica muchas cosas, ¿no? Eso es lo que quiere decir Vanessa, ¿no? Que aquí tú tienes acceso a simplificarte muchas cosas y lo sabes usar. Eso es todo. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, con lo que acabas de decir. Yo no creo que es más complejo, es más fácil. Eh, Cuando yo llevo un poquito más de un año en este rol, y cuando estaba empezando en el rol, me senté e hice una presentación que en ese momento decía, que era la visión incidentalmente de Elon Musk, que decía, todas las compañías van a poder tener expertos en inteligencia artificial sin tener una sola persona en su staff de inteligencia artificial. Y yo lo puse como en la primera página del plan de negocio. Y fue un poquito chocante para el equipo, pero en realidad sí es cierto. Lo que hace es más accesible. Ahora, tenemos que preparar a las personas para que sepan hacer mejores preguntas, para que sepan utilizarlo, crear el mindset digital en tu organización, crear un buen liderazgo digital para que puedas promover eso. Esas son las cosas que hay que hacer, pero no significa, yo creo que las cosas se van a hacer más fáciles. Sí, para la gente que tenga la voluntad de hacerlo, pero también está no sé si la mayoría, pero una parte importante que simplemente está fuera de la digitalización porque ya no entró en su mindset, en su estructura. Entonces, algunos dicen, no, la brecha, como la del siglo XX, entre rico y pobre, aquí además de rico y pobre va a ser entre los que están dentro del juego y los que quedaron fuera, ¿o no? Es que tampoco lo creo, si una de las cosas que va a cambiar, esto ni siquiera va a ser en 20 años más, algo que va a cambiar en los próximos 10 años y que está cambiando ya si empiezas a ver, es que hay muchas cosas para las que no vas a necesitar ir a la universidad, por ejemplo.
Entonces, Así ¿qué es. significa eso? Que vas a poder ser un programador sin tener que ir a la universidad. ¿Y qué significa eso? Que, y en Chile, que es tan importante que todo el mundo pregunta, ¿de qué universidad te graduaste? ¿Qué va a significar eso? Que la persona que haga esa pregunta es la que está obsoleta, porque probablemente la persona que mejor puede hacer el trabajo específico de programación es una persona que nunca fue a la universidad. O, de otra forma, le va a permitir a muchas personas trabajar en un buen trabajo de una forma bastante accesible para después poder pagarse un estudio universitario de lo que quieran. Porque yo creo que hay beneficios adicionales a ir a una universidad que más allá que la empleabilidad. Pero, pero yo creo que es al revés. Yo creo que le va a abrir las puertas a muchas más personas. Dale, no, 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 sí, yo te lo decía porque hay gente que no va, hay gente que de cierta edad sobre todo, ¿no? Que ya no entró, que se produce una brecha tecnológica, ¿no? Y que no van a poder entrar. Y que se sienten amenazados en este mundo, ¿no? La cuestión generacional es más potente que nunca en ese sentido, en torno a al uso de tecnología. Esa brecha es muy poderosa hoy día, es muy evidente. Y yo creo que no es solo para hablar de tecnología, tiene que ver con todo lo nuevo, desde sexualidad, desde alimentación, desde todo, así que todas las cosas que van emergiendo. Hay un grupo de personas que está resistiéndose, weón, y dicen, no, devuélvanme hace 20 años, pues, weón. Sí, no sé si siempre está relacionada a tu grupo etario. Mi abuela está así de cerca de cumplir 90 años y yo hablo con ella por WhatsApp video o por Facebook Messenger. Yo soy la única persona en mi familia que está en Chile, entonces toda mi familia está en Internet. Mi abuela quiere hablar con todos sus nietos y todos sus bisnietos. Y bueno, ella dijo, me tengo que subir a esto y sabe usar Messenger y sabe usar WhatsApp y sabe usar todas estas cosas. Y ella no creció con un computador. O sea, yo creo que lo que va a ocurrir, que Harari en algún minuto también lo plantea en el libro de Lecciones para el siglo XXI, de que aparece un grupo de personas que él lo llama inútiles, personas que que no van a tener un rol en la sociedad, ya sea porque quedaron fuera por tecnología, por capacidades, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, probablemente no todas las abuelas se van a poder subir a la tecnología. Mi madre, por ejemplo, como te decía, se declaró análoga en el 80, el tiempo del VHS, o sea, una roba para mi vieja, un jeroglífico, están al mismo nivel, ¿cachai? Entonces, y yo también la veo que lo pasa mal con estas cuestiones nuevas, po. Sí. Sí, pero yo creo que para mí es en ese ejemplo, el propósito de mi abuela está bien claro. Mi abuela tenía un propósito claro. Ninguno de mis nietos está en Puerto Rico. Bueno, solo dos lo voy a decir para que sea más real. Solo dos de todos mis nietos se han quedado en Puerto Rico. La mayoría de mis nietos han empezado a tener hijos. Yo quiero seguir siendo parte. El propósito y los beneficios que ella quería tener estaban muy claros en su mente. Bueno, probablemente tu mamá, si tú le pidieras eso, no ha tenido un propósito claro porque tú vives en Chile y ella vive en Chile y tú la puedes ir a visitar 3 veces a la Claro, semana. es que ahí ya necesitaríamos entrar al psicoanálisis y eso ya sería más largo el episodio. Pero es lo mismo, el propósito tiene que estar claro, los beneficios que vas a obtener tienen que estar claros y después diseñas una solución que te ayude a llegar a ese propósito, a ese objetivo. Y sí, si no tienes el propósito claro, el diseño no funciona y el diseño es la clave de tu éxito. Esto es lo mismo, es parte de los 5 preceptos que le decimos nosotros a todos nuestros clientes. Igualito. Y es lo mismo para mi abuela, para tu mamá, para una minera. Buena, buena. ¿Y el mundo Oye, público? ¿Qué pasa con la digitalización en el mundo público? ¿Has tenido alguna experiencia ahí, Vanessa? No necesariamente en Chile, no he tenido la oportunidad, aunque yo creo que acá hay yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el mundo público en digitalización en Chile.
Sin embargo, creo que hay mucha oportunidad en general en el mundo público y hay muchos gobiernos que están, en cualquier etapa de los gobiernos que están mejorando y están tomándoselo en serio. Acá en Chile está País Digital, que yo creo que está haciendo, tiene un plan y tiene un roadmap bien amplio de digitalización y tiene una visión clara de lo que quieren llegar. Eh, yo creo que es súper importante que, o sea, si yo fuese el advisor de un candidato presidencial, que no lo soy, pues sería súper importante que esto sea parte central de cualquier programa de gobierno, a todos los niveles del gobierno. Y yo creo que es especial en Chile porque todo el mundo se queja de la centralización en Chile, de que todos los recursos existen en Santiago, de que todo está en Santiago, de que de alguna forma la estructura gubernamental recluye que haya desarrollo en otras regiones. Y la digitalización es una de las mejores formas para poder cambiar eso, es uno de los mejores habilitadores. Hay ejemplos, por ejemplo, en Japón, estaba escuchando un podcast que estaba hablando de justo Japón está creando plataformas digitales eh, para que tú puedas con tus impuestos ayudar y dirigir mediante un marketplace tus impuestos a eh, casi como por un programa de obras por impuestos, pero tú diriges ese monto a ciertas obras que se van a hacer en distintas regiones que están fuera de las zonas capitales de Japón para que puedas mejorar la infraestructura de ese lugar. Y eso se hace mediante un marketplace que obviamente está habilitado por la tecnología. Eh, y si, por ejemplo, hay otro ejemplo de el alcalde de Miami, que hace varios años desarrolló un programa de desarrollar su propia criptomoneda y todos los residentes de Miami con ciertos requerimientos podían minar la moneda, la podían crear. Él tenía un programa financiero, de finanzas, que estaba pensado de cómo la iba a utilizar en qué. Y cuando esas adquirían el valor en el mercado, como las otras criptomonedas, nos iban a tocar por cierta cantidad de años. Y ya cuando el valor hubiese subido, ese delta que hubiese generado la creación de esta criptomoneda se iba a usar para habilitar parques recreacionales y mejorar la infraestructura social de Miami, en áreas pobres, por ejemplo, de Miami. Entonces, requiere visión, requiere alguien que se ponga a pensar, que tenga un programa y que tenga como esa, ese como sentimiento de que esto puede fallar, pero yo puedo comunicarlo bien. Puede que esto no funcione, pero yo tengo suficiente confianza en mi visión y en lo que voy a hacer y tengo un plan y te lo puedo comunicar. Y te voy a estar comunicando periódicamente y cuando vea que va a fallar, vamos a tomar otro curso, vamos a tomar otra decisión, pero yo estoy bastante seguro, segura de mí misma, esta es la visión, esto es lo que vamos a hacer y así yo te lo voy a comunicar y vamos a estar todos en este proceso. Y así hay muchos, o sea, en Alemania hay un programa, tengo un amigo que trabaja en inteligencia artificial en Alemania y Alemania tiene un proyecto que para apoyar mucho a sus personas en edades mayores. Entonces está creando muchas herramientas digitales para poder monitorear la vida de estas personas en edades mayores que viven solas, que necesitan ayuda y poder tener este tema de ayuda en just in time. Y tiene un montón de doctores en inteligencia artificial trabajando en estos temas. Pero también es parte de una estrategia bien pensada con la tecnología al centro. Wow. Todo un mundo, ¿ah? De Guata te diría que estamos lejos. ¿Te acuerdas? Ahí en la época de la pandemia, me pasó haber entrado ya cuando estábamos entre la mitad y la salida a un parque. Algunos de los cerros, Cerro Santa Lucía creo que era. Y había un viejito con un lápiz y un cuaderno para anotarte. O sea, la probabilidad que esa información llegara a alguna parte era cero, po, weón. O que hiciera algo con esa información. Entonces, de ahí a una criptomoneda del Estado, wow. No, si los bancos centrales están trabajando en eso, claro. ¿Mm?
Dubái, por ejemplo, especialmente todos los países expetroleros que se están tratando de reinventar, no solo están trabajando en criptomonedas, sino están trabajando en... Dubái declaró que quiere ser la sede y el impulsor. Tal vez llega, tal vez alguien llegue antes que ellos, pero Dubái declaró que quiere ser la sede y el impulsor de la tecnología Web3 y todo lo que tiene que ver con blockchain. Y ahora todas las personas que están en temas de blockchain, de NFT, de todo esto, una gran porción vive en Dubái por eso. Me he encontrado con alguna gente en espacios digitales que están trabajando allá. Diseñadores, sí. Oye, y eso que te quería preguntar antes de irnos por otro lado o terminar, ¿qué es NFT? Así también alfabetización. La NFT significa Non-Fungible Tokens y son tokens básicamente que son únicos y que no se pueden intercambiar. Por ejemplo, El primer tuit de Giancarlo Torres. exacto. Primero, que fue algo que se vendió, Sí, vendieron el primer tweet de alguien. Eh, pero, por ejemplo, la moneda de 1.000 pesos, o sea, el papel de 1.000 pesos es fungible, porque una, un pedazo de papel de 1.000 pesos es igual que el otro, y lo puedes intercambiar igual. Eh, pero un non-fungible token es específico y tiene un valor específico, es como el Picasso, el Dalí, pero digital. Y obviamente son activos digitales que también funcionan como reservas de valor, igual que un Picasso, por ejemplo, tú lo comprarías no solo para decir que lo tienes, para poder tener tu estaba perspectiva, apostando a que va a valer X en un tiempo más. pero para que aguante ese valor, lo reserve y después crezca. Eso, Estas son imágenes que uno va transando, que son únicas e irrepetibles. ¿Y son es que solo imágenes? yo creo que siempre es importante eh, separar la tecnología que habilita del caso de uso. Ok. La tecnología que habilita este tema, un non-fungible token, es una estructura dentro, utilizando las herramientas que te da la blockchain y los distintas blockchains y los distintos sistemas de intercambio y registro de blockchain, y los contratos inteligentes, que son un tipo de temas de blockchain. Eso es una tecnología. Uno de los casos de uso son personas que crearon obras de arte digital y que las intercambiaban como si fuesen un Picasso físico. Pero es uno de los casos de uso. Hay otros casos de uso. También puedes usarlo, por ejemplo, eh, los artistas en música. Hay un marketplace de música. Bueno, no es arte, sino es música, pero funciona igual y hace que sea más fácil pagarle al artista que tener que ir a que alguien audite los royalties que les deben y le estén pagando de verdad y no le estén tomando el pelo y su contador no le esté robando la plata. Ese es otro caso de uso. Hay otro caso de uso de un futbolista sí, eh, que creó en su brazo, vendió acceso a distintas partes de su brazo y su brazo básicamente es un non-fungible token o muchos. Entonces en el futuro, si Nike quiere que él se ponga un tatuaje y yo compré esa parte del non-fungible token de su brazo y pone el tatuaje y Nike le va a pagar $1.000.000, tal vez a mí me llegue, no sé, 500. Pero Oh eso es my otro gosh. caso de uso. Oh my Pero gosh. Ah, hay que dividir la tecnología de los casos de uso como que.
Yo estoy ya suficiente. Sí, sí, me está sangrando por aquí el cerebro análogo, el gen boomer. Yo Ya, creo, pues, o sea, Vanessa, yo creo que lo importante es que encuentres que no te sangre. Ese es el... el arte, ¿sí, no? Si uno se mete un poco, le encuentra sentido y lo puede hacer operativo, sin duda. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por a ver, alfabetizarnos en algunos temas de punta del mundo digital y compartirnos tu experiencia. ¿Ah? Y todos invitados a que vengan la próxima semana, interesantísimos, salgan de la caja, como siempre, con Giancarlo Torres y este servidor.